Pues llego al Salmo 20, son versículos sumamente conocidos. Salmo 20. Y vamos a leer dos versículos. Versículos 7 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Hay otra versión que traduce el versículo 7. Algunos se glorían en carruajes y algunos en caballos, pero nosotros nos gloriamos en el nombre del Eterno Todopoderoso. Me gusta mucho esa expresión. No es que tengamos solamente un recuerdo, sino que le damos gloria al Señor, porque Él es lo mejor que tenemos y además es suficiente. Todo el mundo confía en algo. Todo el mundo tiene algún caballo, todo el mundo tiene algún carro. A veces puede ser la posición económica, a veces puede ser la titulación académica. Son caballos fuertes y están muy bien. Pero si toda la gloria es eso, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ciertamente, aunque parezca mentira. ¿Sabéis cuando Rockefeller murió? Que le preguntaron al tesorero, ¿cuánto dinero, cuántos millones de dólares dejó? Todo. Porque no pudo llevarse nada. Hay algunos que, y no critico por favor a los ricos, mucho menos Dios me libre. También los religiosos confían en su religión. A veces la de la fe del carbonero, que se dice. ¿Qué cree usted? Lo mismo que mi iglesia. ¿Qué cree su iglesia? Lo mismo que yo. Oiga, por favor, sintetice, ¿qué es lo que creen ustedes? Los dos creemos lo mismo. Eso es un planteamiento también simplista. Por eso se dice la fe del carbonero. Es más, esto lo vemos, este caballo, lo vemos en los tiempos de Jesús. Tenían al Hijo de Dios delante, pero confiaban más en el carro de su religión. Confiaban más en el caballo de su religión. Confiaban más en la tradición. Confiaban en el magisterio religioso. Pero dejaban totalmente a Dios de lado. Porque todo lo que no sea gloriarnos en Dios es dejar a Dios de lado. Ellos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros nos gloriamos en el eterno nombre en el nombre del Eterno Todopoderoso. Los nacidos de nuevo confiamos en Dios. Permitidme, ese es nuestro caballo, un caballo victorioso, un carruaje que nos lleva incluso más allá de la muerte. Un nacido de nuevo es alguien que, habiendo reconocido sus pecados, confiesa su dependencia de Dios. No dependes de otra cosa. Nosotros no dependemos ni siquiera del nuevo nacimiento, dependemos de Dios. Y mira que el nuevo nacimiento te haga de grande, que todavía no acabo de entenderlo totalmente. Un nacido de nuevo es alguien que reconoce que no solamente sabe, sino que reconoce que de nada sirve lo humano. Un nacido de nuevo es alguien que hace memoria de Dios cada día. Nosotros, en el nombre de nuestro Dios, hacemos memoria. Un nacido de nuevo es alguien que se gloria no en lo que cree, sino en el Dios en el cual tiene su fe puesta. Nosotros en esta mañana proclamamos no una religión, proclamamos no que una iglesia, proclamamos a Cristo porque dependemos de él, confiamos en él, ¿sí o no? Porque si no es así, hermanos, estamos simplemente en un servicio religioso. Y yo no quiero estar en un servicio religioso, yo quiero estar en la presencia de Dios. Porque la religión no me lleva ni a la puerta, no me lleva ni a la esquina. Ellos flaquean y caen,
pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Implícitamente lleva la idea, también yo caigo, está diciendo David. Un cristiano es un ser humano que cae. El apóstol Pablo lo decía de otra forma: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo caído? La mayor pobreza de muchos humanos es querer humanizar a Dios en vez de ellos acercarse al Señor. Y a veces se quiere hacer un concepto de Dios, a veces se dice: yo creo en Dios a mi manera. Dios se hizo hombre para que los hombres fuésemos hechos hijos de Dios. A veces se quiere humanizar a Dios y se le toma como un colega. Eso es rebajar la gloria de Dios a la miseria nuestra. Porque todo lo que sea subirme yo o rebajar a Dios es miseria. Nosotros confiamos en el nombre del Señor, dice nuestro texto, ¿verdad? Nos gloriamos en Él. Todos tenemos caídas. Este que os habla esta mañana es una persona que cae, que se tropieza, que me cuesta levantarme muchas veces. Pero hay una bendición. Aún cuando caemos, nuestras caídas son reparables. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecadillos, todos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Yo soy alguien que cae. Todos los que vamos a participar en esta mañana de estos símbolos somos gente que cae. En la mentira, a veces en el mal pensamiento. ¿Quién de nosotros no ha tenido algún mal pensamiento, algún prejuicio, aunque fuese con buen deseo? David cayó, bien que cayó, ¿recordáis? Salmo 51, pero se levantó y permaneció en pie. Elías, después de la batalla aquella, después de aquel milagro con los Baales, con los sacerdotes de Baal, Elías cayó, dudó de la misericordia de Dios. La reina quería cortarle el cuello. Elías dudó de la misericordia de Dios, pero buscó a Dios y fue restaurado. Pedro hizo lo que hizo. Menos mal que Jesús no era religioso. Porque si Dios llega a ser religioso, Pedro no vuelve a levantarse en su vida. Después de traicionar a Dios, por eso. Vamos, que toman una iglesia evangélica y lo tenemos acostumbrado de por vida. Permitidme. Pedro hizo lo que hizo. Y Dios le usó a Pedro como a ningún otro discípulo que parecía más bueno, más noble, los discípulos más calladitos. Dios no los usó el día de Pentecostés. Usó a Pedro. Nos levantamos y estamos en pie. Jacob fue un personaje de cuidado, ¿recordáis? Pero Dios lo usó de tal forma que incluso dio nombre a su pueblo Israel. Desde luego, qué bueno es nuestro Dios levantado. Gloria a Él. Así pues, hermanos, participar de estos símbolos del pan y del vino, como vamos a hacer en un momento, es renovar nuestra confianza delante del Señor y examinarnos delante de Él. No solamente saber que confiamos en el Señor, sino es pedirle al Señor: aumentanos la fe. Un cristiano es un ser inconformista. Un cristiano es alguien que se desespera por creer, conocer, por aumentar su fe en el Señor cada día. No solamente saber que confío en el Señor, sino que es reconocer que puedo confiar más en Él. Que mis medios, mi religiosidad no me libran de la tentación. Quien me libra del pecado es el Señor. Es desesperarme más cada día por el Señor, como el ciervo busca por las aguas, ¿verdad? En definitiva, queridos hermanos, es tiempo para examinar y ver si estamos caídos o estamos levantándonos. Uno de mis sobrinos, cuando era niño, intentaba aprender a montar en bicicleta.
se daba cada castañazo. Y en una de estas el pobre se levantó, tiró la bicicleta y dijo: no quiero saber nada más de la bicicleta. El angelito tendría 4 años. Y le dije: hombre, no te preocupes si te caes. Pero a mí no me preocupa caerme. A mí lo que me molesta es levantarme. A mí también me molesta levantarme, porque significa: Señor, he caído. Por eso, en esta mañana, antes de tomar el pan y el vino, os invito a que oremos al Señor, a examinarnos delante de Él, porque al fin y al cabo hemos de reconocer que en esta semana que pasó no hemos errado, hemos caído. Cada uno de nosotros sabe su caída, pero el Señor es fiel y justo para levantarnos. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Vamos a leer hoy un pasaje en Génesis 3. Creo que nunca lo escuchasteis. Y vamos a leerlo. A partir del versículo 6, dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En este pasaje en este versículo es en el que nos vamos a centrar hoy. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los árboles del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a leer hasta ahí, nada más ni nada menos. Bueno, en días pasados vimos como lo que yo predicaba, ¿no? Vimos que basándonos en Génesis 1, nos hablaba de que la tierra estaba desordenada y vacía, y hacíamos un símil de que nuestra vida está igualmente desordenada y vacía cuando no conoce a Jesús, y Él cuando nos convertimos, la va poniendo en orden, ¿no? La va llenando. También otra vez hablábamos, también basándonos en Génesis, pero en el capítulo donde se habla de Agar, de la necesidad de que los ojos del ser humano sean abiertos para ver la realidad de Dios. ¿Cuántas veces estamos ciegos a la cuarta dimensión?
a la dimensión del Espíritu, a la dimensión de Dios. Y hoy lo que queremos titular, yo lo titulo, o quiero titularlo, seguramente habrá más títulos, pero yo quiero titularlo: Dios quiere acercarse a nosotros. Aleluya. Dios quiere acercarse a nosotros. Y veíamos el pasaje este pasaje de Génesis, ¿no? Y entonces decía que el versículo en el que nos vamos a centrar es: entonces dijo Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer nosotros y que Dios te hace hoy. ¿Dónde estás tú? Jonathan, en tiempo pasado, habló de este pasaje. Yo quizás lo enfoque de otra manera, ¿no? La riqueza de la palabra hace que un mismo pasaje, algunos predicadores le saquen jugo de una manera y otros de otra, ¿no? Y el pasaje que vemos hoy, vemos que Dios se acerca al hombre y es curioso porque en la traducción Dios habla hoy, es una de estas populares, ¿no? Dice en el versículo 8 que dice Dios en la Reina Valera, dice que Dios se acercó al hombre en la luz del día, ¿no? Y aquí dice, muy interesante, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Yo doy muchas gracias a Dios por la forma que tiene de acercarse. Antes de convertirme, siendo yo católico, decía o pensaba que Dios nos castigaba por nuestros pecados, era un Dios, digamos, castigador. Pero cuando conocí este enfoque evangélico, decía que Dios me ama y que ha dado su vida por mí, por mis pecados, y que la ley no es la que impera, sino la gracia infinita de Dios. Y es lo que creemos. Dios tenemos que enfocar. Muchas veces pecamos, como decía Jonathan y Matías. Pecamos, pero debemos tener en cuenta la gracia de Dios, no la ley. Nos culpamos, nos cargamos, como es lógico. Yo diría a veces que cuando hablamos a los cristianos debemos hablar para alentarles, porque ya nuestras conciencias bastante nos acusan cada día de que hemos pecado, que si hacemos mal esto, si hacemos mal lo otro. Y Dios quiere acercarse a nosotros con su misericordia. Y podemos decir que Dios pone condiciones. Yo diría que sí. En Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. No se acerca así como así, sino que nosotros nos tenemos que acercar. Y entonces Dios se acerca a nosotros.
Cuando pecaron Adán y Eva en el huerto del Edén, seguramente creyeron que Dios no iba a acercarse nunca más a ellos. Fue tal el sentimiento de culpa, el sentimiento de que habían hecho algo mal, sabían que le habían fallado a Dios, entonces pensaron que Dios nunca más iba a hablar con ellos. Un lugar idílico, como era el huerto del Edén, lleno de paz, en el cual no había ningún problema, se convierte de repente en dos vidas que tienen un tremendo problema. Y se dieron cuenta de que estaban sin ropa. Su estado natural era estar sin ella. Pero al pecar, al no obedecer a Dios, se dieron cuenta de que tenían que taparse. Si no, pues sentían una gran vergüenza. En el huerto del Edén no hacía falta ropa porque seguramente no hacía ningún frío, al revés, a lo mejor era un sitio tropical, tal vez. No hacía falta ropa porque no tenían frío. Pero ellos se hicieron unos delantales y se los pusieron porque sintieron una gran vergüenza, se miraron, se dieron cuenta de repente que estaban desnudos. ¿Por qué? Si total antes estaban igual, ¿no? Pero fue la consecuencia de haberle fallado a Dios. A partir de entonces, la tierra se convirtió en un lugar nada cálido. Se tenían que abrigar. Vino la vergüenza de estar desnudos. También tenían que trabajar para conseguir comida cuanto antes no era necesario hacerlo. Como Dios les dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Era necesario el esfuerzo. Como consecuencia de haber desobedecido a Dios, se produjo el primer asesinato. Caín mató a Abel. Pecados como la envidia, el odio, comenzaron a aparecer en la humanidad. La violencia que hoy vemos a nuestro alrededor comenzó a aparecer. ¿Cuántos asesinatos hoy en día se producen por envidia u odio en nuestro entorno? Y la vida no es fácil como consecuencia de aquella desobediencia, se convirtió en algo duro, cuando antes todo era armonía y paz. Las consecuencias, como vemos, fueron tremendas, por eso creían que Dios nunca más se iba a acercar a ellos, que Él los abandonaría, o que si se acercaba a Dios se acercaría con truenos, relámpagos, gran ira, seguramente un aire insoportable, y por eso se escondieron debajo de las gruesas ramas de los árboles. Pero fijaos que los hizo esperar relativamente, porque dice que en el aire de la tarde Dios apareció. Estaban escondidos, lo vieron y se escondieron debajo de los árboles. Como si eso pues fuera pudieran esconderse de la presencia de Dios. Pero fijaos, no nos hizo esperar mucho. ¿Por qué? Porque la culpa, cuando la llevas encima, te corroe, te hace puré. Imaginaos ellos pensando, Dios nos va a castigar. Imaginaos que Dios hubiera tardado más tiempo en aparecer. Seguramente se deteriorarían mucho. Y Dios vino
y les preguntó, qué forma más sabia y fina, ¿dónde estás tú? Como si los árboles los escondieran. ¿Dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estaban, ¿no? Fue lo que habían hecho. Nosotros seguramente diríamos llenos de indignación, pero ¿te das cuenta lo que has hecho? Dios dijo, ¿dónde estás tú? Porque primera consecuencia o lo que podemos aprender de cuando Dios se acerca a nosotros es que Dios es paciente con el culpable. Se acercó a ellos con paciencia. Aunque ellos pusieron excusas, en ningún momento pidieron perdón. Él les siguió preguntando, como hace con nosotros. Y no pidieron perdón, sino que pusieron, como dije, excusas. Y la excusa, en este caso que pusieron, es echarle la culpa a la otra persona. Hoy en día vemos que muchas veces le echamos la culpa a las circunstancias cuando pecamos, le echamos la culpa a los demás, incluso le echamos la culpa a Dios. Y vemos a través de los medios de comunicación como las personas le echan la culpa a otros de sus pecados, de sus cosas mal hechas. Lo vemos diariamente, ¿no? Y Dios se espera, y así es, que cuando pecamos, Dios se va a acercar con la misma paciencia y respeto con que lo hizo con nuestros primeros padres. Podría decirse, en boca de Dios, el juicio es mi excepción. La misericordia es en la que yo me deleito. Dios se deleita en misericordia. El juicio se produce después de un tremendo recorrido. Y observamos otro hecho que produce el que Dios se acerque, y es el cuidado de Dios con el culpable. Dios se acerca a nosotros porque hemos sido creados por Él. Dios siempre piensa en cómo poder salvarnos, cómo poder restaurarnos. Y Dios aplica la justicia, es verdad, pero sobre todo, yo diría que sobre todo, busca perdonarnos. Fijaos, en medio de todo este galimatías que se montó, para alentar a Adán y Eva y mostrarles su buena voluntad, Dios le da una promesa. Dice, entonces pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, como dice en el versículo 15. Y así hace Dios con nosotros. Cuando pecamos, lo mejor que podemos hacer es buscar sus promesas. Porque Dios promete cosas. Promete, por ejemplo, dice que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, como nos dice en el Salmo 103, versículo 9. Y Dios, desde luego, que tiene mucha paciencia con nosotros. Yo diría que tanta paciencia tiene que a veces abusamos. Abusamos de la paciencia de Dios.
yo diría que no debiéramos abusar de su paciencia, aunque Él puede tolerar mucho más que nosotros. Sus hombros son anchos. Y cuando nosotros no somos tolerantes con los demás, me incluyo, y no tenemos paciencia ante los errores de los demás, se dice que muestra nuestra pequeñez. Amén. Dios es grande, por eso tiene tanta paciencia. Y nosotros deberíamos tener paciencia con los errores de los demás también. Y otra cosa, cuando Dios se acerca a nosotros y hemos pecado, viene a nosotros a despertar nuestra conciencia. Con Adán y Eva vino al atardecer, es cuando se suele descansar, ¿no? Al atardecer. Pero Dios viene a confrontarles. Les despierta la conciencia mediante preguntas. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué comiste del árbol? No los acusa directamente, les va haciendo preguntas para que sus conciencias empiecen a despertarse, a pesar de que no hayan pedido, insisto, ni una sola vez perdón. A ti cuando te ofenden y no te piden perdón, yo no me siento nada bien, ¿eh? Nosotros no nos sentimos nada bien. Pero Dios, a pesar de eso, se acerca al hombre y a la mujer y les dice: ¿dónde estás tú? Y aunque muchas veces oímos un mensaje y decimos: qué pena que la señora o el señor X no estén aquí, porque este mensaje es fantástico para él, ¿eh? Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Pero deberíamos preguntarnos: ¿dónde estoy yo? No el otro. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es nuestra condición ahora? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Te has arrepentido de los pecados que has estado cometiendo? Dios hoy en día se va a acercar a ti si tú tienes disposición de acercarte a Él. Especialmente en los buenos momentos, ¿no? A lo mejor hemos pecado y acercarse a Dios, o no soy capaz, o prefiero no acercarme, ¿eh? Pero cuando estamos bien, dice que nos acerquemos a Dios para que Él se pueda acercar a nosotros. Fijaos, Dios nos invita a que nos acerquemos. Tiene los brazos abiertos, pero nos invita a acercarnos a Él. Y al mismo tiempo podemos acercarnos a Él con toda confianza. Dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, es decir, alguien que te defiende ante el que te va a culpar. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Podemos acercarnos con confianza para que Él se acerque a nosotros. Como nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, aleluya, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios lo que quiere es darnos misericordia y gracia, ¿eh? Dios nos hace entender con misericordia, porque la sabiduría de lo alto, como nos dice el apóstol Santiago, es como es la sabiduría de lo alto,
nos hablaba Matías, en primer lugar, pura, pacífica. No, es pacífica, amable, benigna, que significa flexible, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En conclusión, y acabo. En primer lugar, manifestamos nuestra convicción profunda de que Dios quiere acercarse a nosotros. ¿Lo creemos? Todo el mundo dirá que sí. Dios quiere acercarse a nosotros porque le es muy grata nuestra presencia. Dios, en segundo lugar, se acerca a nosotros con paciencia, aun cuando somos culpables. Tercero, Dios se acerca a nosotros porque a veces quiere despertar la conciencia de los hombres y mujeres pecadores. También, otro punto, Dios se acerca a nosotros pacíficamente, amablemente, con flexibilidad, con misericordia. Nuestro acercamiento a Él da buenos frutos y se acerca a nosotros con fe, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aunque no pequemos, quizá con más motivo, Él quiere nuestra amistad. Dios quiere nuestra amistad, lo tenemos claro. Y Dios quiere nuestra amistad, no solamente hoy, sino el resto de la semana, quiere nuestra amistad. En cada momento, en cada segundo, Dios quiere nuestra amistad. A veces menospreciamos, creo yo, nuestras propias oraciones. A veces con el pensamiento decimos, ay Señor, ayúdame, pensando que, bueno, me tengo que extender más en oración, y tengo que hacer una oración, pues, de 2 horas, o 1. Y menospreciamos las pequeñas oraciones, no las menospreciemos, porque Dios las admite, las quiere y le gustan, y es para Él motivo de amistad. A veces ya estamos tan acostumbrados que, bueno, pensamos que nuestras oraciones tal vez no lleguen a la presencia de Dios, y Dios está con los oídos atentos a nuestra oración. Pues amén. Espero que lo que he compartido os anime y os ayude. En el nombre de Jesús.